Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un martes más a su programa Conversemos en Casa. Hoy estamos haciéndolo en una transmisión vía StreamYard porque hace mucho frío y así estamos cada uno en su casa, pero a la vez igual haciendo este programa que queremos llegar a sus casas para conversar un tema, para poder saber de ustedes también. Desde ya empiecen a comentar, empiecen a saludar, empiecen a compartir también esta transmisión para que muchas más personas puedan verla. ¿Cómo están? Bien, aquí con un poco de frío, pero ya dispuesto a esto es lo que vamos a conversar. Como tú decías, vamos a estar hablando un poquito acerca del propósito que tenemos esta semana, que es muy lindo, corriendo hacia los brazos del Padre. Así que esperamos que esta conversación también pueda ser de bendición y que también puedan compartir sus experiencias y responder las preguntas que vayamos a hacer. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos felices de poder estar un día martes. Bueno, creo que soy el invitado de este día martes. La verdad es que es una bonita instancia poder estar compartiendo junto a todos ustedes. Como decía Claudia, un propósito muy bonito que estamos viviendo. Recordemos que semana tras semana estamos viviendo propósitos muy bonitos dentro de nuestra iglesia, así que hoy día nos deja de ser de igual forma muy bonito y que sea muy grato este programa donde podemos compartir junto a todos ustedes. Hola a Así todos, ¿cómo es. están? Nos alegramos mucho igual de iniciar este programa. Va a ser un tema muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho. Así que espero que sea bendición para todos en la casa y sobre todo para reforzar lo que es el propósito de esta semana, que yendo a los brazos del Padre, que nuestro Padre siempre está a nuestro cuidado, nos está animando, nos está protegiendo y siempre está con nosotros, que es lo más importante. Así que no, contento por iniciar este nuevo programa. Así es. Y tenemos para hoy una pregunta que queremos hacerle para que ustedes nos contesten, nos compartan en los comentarios. Claudia, ¿cuál es esa pregunta? ¿En qué situaciones Dios ha actuado como un padre para ti? ¿En qué situaciones Dios ha actuado como un padre para nosotros? ¿En qué situaciones Dios ha sido como un padre para nosotros? Queremos hablar de eso. Queremos hablar, mientras hacíamos la pauta, nos dábamos cuenta de hartos puntos que tienen que ver con este tema. Y es, primero que todo, hablar de Dios, que Él es nuestro Padre, ¿cierto? Hablar Sí. de Dios. Eh, Cuando nos referimos a Dios como Padre, muchas veces yo creo que hay a lo mejor cada persona tiene un concepto distinto. Cada persona puede experimentar esa paternidad de una forma diferente y de eso es lo que queremos compartir un poco, ¿cierto? Sí, igual referente a lo que tú dices, Miguel, es importante el mismo hecho de sentir a Dios como un padre que está al cuidado de nosotros, que podemos relacionarnos con Él. Y muchas veces el ver a Dios como un padre, muchas veces lo podemos ver lejano o cercano, según el tipo de percepción que tengamos de Dios también y cómo lo vemos nosotros. Yo creo que cuando uno nos dice que veamos a Dios como un padre, generalmente se nos viene a la mente al tiro nuestra imagen paterna, la imagen paterna que tuvimos en nuestra vida y de eso yo creo que depende mucho la imagen que muchas veces nos hacemos con respecto a Dios. Y yo creo que hay muchas personas, por ejemplo, que no han tenido un padre físico y también se les hace muy difícil no poder ver a Dios como un padre tan cercano. O hay personas que han tenido papás muy estrictos, ¿cierto? Castigadores también, y ven a Dios como un Dios castigador y un Dios malo, digámoslo así. Pero ahora, en esta conversación, me gustaría que rompiéramos todos esos estereotipos, ¿cierto?, de lo que es ser un padre terrenal, porque el Dios y el Padre espiritual que tenemos, que es Dios, es mucho, eh, ¿cómo decirlo?, es mucho mejor que un padre terrenal, digamos. Así es.
Así que por favor háganos sus comentarios en relación a este tema. ¿Cómo ha sido Dios como un padre para nosotros? ¿Cómo Dios ha estado presente en nuestras vidas como un padre? Yo estoy sin Face, así que no voy a poder leer comentarios para que los vayan leyendo ustedes. Todavía no nos llega ningún comentario acerca de esto, pero sí tenemos muchas personas ya que están conectados. Nuestro hermano Néstor nos está saludando también, bendiciones. También está Juan Pablo Salazar, ¿cierto? Desde Talca, con lluvia, pero feliz. Qué lindo. Ha llovido mucho allá, dicen. Sí, muy lluvioso allá en la zona de Talca. Nuestra hermana Edita también, qué lindo estar en compañía de ustedes. Está Denis también, y nuestra pastora Margarita también viéndonos ahí junto a Maldito, nuestro pastor Pablo, abrigaditos. Yarna nos escribe un comentario, nos dice así, Yarna Campos: cuando me siento desvalida, triste, sin fuerza, acudo a él, y me eleva y me abraza, me logra dar una seguridad y paz, y creo que un padre te protege y te consuela, también te da enseñanzas. Y algo muy lindo que nos dice Yasna sobre lo que es el ser el padre, la paternidad de Dios sobre nosotros, sus hijos. Así es. Mira, estaba pensando en algo, nosotros aquí ninguno de los que estamos somos padres. Hoy estamos más desde la vista de hijos, ¿cierto? Sí. La semana pasada mis papás hablaban de ellos en su rol paterno y también fue una conversación muy interesante, pero creo que hoy estamos como enfocándolo desde el punto de vista hijo, ¿cierto? Y como bien dice la Yasna, una de las cosas importantísimas que yo creo que todos, o la gran mayoría, a excepción de casos que lamentablemente han sido un poquito... pues la palabra exacta, que no han tenido como una familia completamente funcional, es que el padre lo que más te da es seguridad, ¿cierto? Sí. No sé cómo ha sido ese caso de ustedes y si lo extrapolamos a la relación con Dios. Por ejemplo, para mi caso, mi padre, por lo menos mi padre real, terrenal, por así decirlo, él siempre ha sido él siempre me ha acompañado a cada situación que he vivido. Por ejemplo, he pasado por momentos difíciles, he pasado por momentos alegres. Cada etapa de mi vida, mi papá siempre ha estado conmigo. Entonces y también siempre nunca me ha faltado nada con mi papá. Esas son dos grandes cualidades que yo reconozco mucho en él y que siempre nos da amor a su forma, pero siempre está al cuidado de nosotros. Y eso yo igual es como la imagen que tengo de Dios también, porque tengo un Dios provisor, un Dios que jamás voy a decir que me va a fallar o me va a dejar solo, porque así como yo lo viví en mi infancia, yo tengo esa imagen de Dios como un Dios que está al cuidado de mí, que me está apoyando, que puede ser que me caiga, cometa muchos errores como todos podemos cometer, siempre nos da una nueva oportunidad. Y es algo que igual me gusta mucho de Dios, que siempre está dando una nueva oportunidad cada día. Así es. ¿Qué cualidad podrías decir, por ejemplo, de tu papá, Felipe, que tú también ves en Dios? Bueno, mi papá siempre se ha caracterizado por ser un papá bien protector, o sea, ante cualquier eventualidad, ante cualquier problema que nosotros hemos tenido, siempre él ha estado ahí desde que tengo memoria. De hecho, mi papá siempre nos iba a dejar al colegio y la verdad es que ya está grande, me recuerdo muchas veces que ya no era necesario que nos fuera a dejar, pero él también nos iba a dejar porque muchas veces él sentía que dándonos su protección, él demostraba su amor y yo creo que como tú decías, Miguel, es algo muy fundamental, por ejemplo, de que la forma de mostrar el amor de Dios con nosotros también es protegiéndolo. Y muchas veces uno no entiende eso, pero como tú me preguntas, ¿cuál es la cualidad que yo destaco? Es como la protección. Yo creo que aparte de la provisión que siempre nos ha dado, siempre mis papás se preocuparon por darnos siempre lo mejor que tenían a su alcance. Y yo creo que si lo extrapolo con lo que Dios tiene para nosotros, es lo mismo. O sea, Dios siempre se encarga de darnos lo mejor. Clau. Bueno, en mi experiencia personal, digamos así, bueno, los que conocen a mi papá sabrán que él es un poco estricto, ¿cierto? Pero
la verdad es que como experiencia personal, a mí me costó un poco, cuando era más chica, ver a un Dios como que no fuera estricto con sus cosas. Por lo mismo, porque yo tuve Claro. una infancia así. Pero sí puedo destacar que, por ejemplo, mi papá siempre es muy protector con toda su familia. Entonces, siempre he sabido que Dios también es protector conmigo. Entonces, yo siempre he dicho, no, si a mí nunca me va a pasar nada, a veces cuando andaba tarde, no sé, cuando salía, todos me decían, pero cubre y todo, no, pero si yo sabía que Dios me estaba protegiendo, yo creo que parte de esa seguridad que sentía era porque también la veía proyectada en mi infancia. Pero también así, conozco muchas personas que, por ejemplo, no han tenido una figura paterna. Y cuando uno le habla de esto, como que les cuesta un poco asimilar qué es una figura paterna o cómo la han vivido ellos en sus vidas. Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos que podemos tener un estereotipo de padre terrenal, pero que Dios rompe todos esos estereotipos en nuestro Padre espiritual, y a pesar de si hemos tenido a lo mejor mala experiencia con nuestra figura paterna, Dios se encarga de solucionar todo eso, Dios se encarga de arreglar todo eso, y Él sustituye, ¿cierto? Él reemplaza el amor de un padre, Él reemplaza el amor de un hermano, y muchas veces esas personas que a lo mejor no han tenido una experiencia así bien, pueden tener la seguridad de que Dios les va a permitir vivir una experiencia mejor junto a Él. ¿Y tú, Miguel? Bueno, a mí me pasa parecido. Yo soy de una generación en la que también, mira, yo creo que también, de hecho, el tiempo, ustedes se han dado cuenta, los papás de hoy son muy diferentes a los que eran de antes. Nuestros papás no mudaban, nuestros papás no en realidad eran proveedores, muy proveedores. Yo creo que esa es la generación de mi papá, siempre encargados de proveer, de que no faltara nada, pero no eran tan cercanos tal vez, ¿cierto? Independiente de cada uno, a lo mejor en lo particular sí lo era, pero como en general no eran muy cercanos. Entonces me pasaba muy similar cuando yo era chico, también ver a Dios. Por eso uno, yo creo que tenía antes la imagen como del Dios que te pone reglas. Porque en el fondo uno también sabía que el papá era el que ponía las reglas en la casa, ¿cierto? Como si uno se portaba mal, la amenaza era, va a llegar tu papá. Y hay uno porque, ¡oh! Entonces, yo creo que eso pasa. Y en cambio, creo que las generaciones, en la medida que han ido avanzando, por ejemplo, yo veo hoy día al Pablo, y el Pablo todo el tiempo que está en su casa está con su hija, y son super partners. A lo mejor está todo lo otro, está el proyecto, pero también está esa cercanía que como bien dices tú, uno ha tenido que irla experimentando. A lo mejor a las generaciones de hoy les va a costar menos relacionarse con Dios de esa perspectiva porque ya tienen esa cercanía. Y eso es muy bueno. Sí, exacto. Por ejemplo, antes en la antigüedad los papás como que se mostraban muy estrictos, se mostraban muy fuertes, muy capaces, ¿cierto? Que los indestructibles, los que no lloran, los que son como un roble y se mantienen así, y esa imagen igual proyectaban a sus hijos. Y en cambio ahora sí, bueno, en algunos casos, porque igual se ha dado mucho que hay muchos, en este tiempo sobre todo, muchos divorcios, ¿cierto? Entonces hay muchos hijos separados de sus padres, y aunque digamos que la mamá, ¿cierto? Muchas veces cumple el rol de papá y mamá, es muy importante el trabajo también que ocupa ahí la mamá en demostrarle también un rol paterno. Pero un niño siempre tiene una imagen paterna, ya puede ser el papá, puede ser el abuelo, puede ser un tío, ¿cierto? Pero ahora, como tú dices, se muestra más ese amor, esa cercanía con los hijos, de que son más amigos, son más
cómplices, ¿cierto? Juegan más, son más amigos, más que antes. El papá antes se dedicaba a trabajar y la mamá era la que criaba a los niños y lo ayudaba con las tareas y todo eso. Ahora vemos papás preocupándose de cocinarle a los hijos, papás preocupándose con las tareas y todo eso. Pero yo creo que independiente de la experiencia que uno viva, sea buena o sea mala, Dios siempre tiene una experiencia diferente con nosotros. Y yo creo que independiente de esto, hay que quedarse con esa experiencia que nos habla Dios y que nos hace vivir Dios. De hecho, eso es como, yo siento que en parte es como el propósito de esta semana. El hecho de correr a los brazos del Padre, en el fondo, es que podamos ver a Dios en esa perspectiva que a lo mejor nos cuesta verlo. Porque, o sea, no sé, yo lo percibo así de repente en nuestra misma iglesia, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que hay una generación que son adultos. Y a lo mejor esas personas se han tenido que ir encontrando con Dios en la medida de su caminar y descubrir ese lado tierno, ese lado de amor de nuestro Dios. Y obviamente cuando se descubre es como que se complementa. Es como que a lo mejor nuestra experiencia con nuestros padres ha sido un 80%, pero Dios rellena ese otro 20%. Y Él completa todo. Yo creo que ese experimentar eso igual es maravilloso. Y tal vez es también un poco la invitación de que si a lo mejor nuestra relación con Dios ha sido de dirigirnos a un Dios que nos protege, que nos ayuda, que nos bendice, que podamos esta semana, en nuestros tiempos devocionales, experimentar no tan solo esa protección, esa ayuda, sino que también la ternura de Dios, el abrazo de Dios en nuestros tiempos de intimidad con Él. Uh-huh. Tenemos varios comentarios que nos han ido llegando. No sé si me puede ayudar ahí. Ella es Camila. Camila está desde el celular de David. Yo le leo el de Camila desde mi perfil. Dice, de niña siento que Dios es un padre. Cuando eras pequeña oraba para pedirle cosas a Dios. Como mi papá pudiera arrendar una película y todo lo que pasaba que era bueno, decía que Dios me lo daba y hasta ahora me enseña cosas diferentes. La Evelyn también dice, yo con Emily he hecho el rol de papá y mamá, y si se porta mal, uno aunque se enoje con su hijo, por lo mal que hizo, uno no los deja de enseñar y de darle amor. Y creo que Dios hace lo mismo, aunque a veces no hagamos las cosas bien, Él siempre nos está enseñando con amor. Qué bonito comentario. Sí, excelente punto, porque como te decía delante, nosotros a lo mejor tenemos una imagen de Dios que te prohíbe, y la gente tiene incluso esa imagen de que te prohíbe y que tiene reglas, pero cuando yo creo que cuando ustedes sean papás, por ejemplo, van a entender que esa corrección no es porque sí, hay un amor intrínseco ahí. ¿Qué es lo que nos hablaba Belén? ¿Hay más comentarios? Sí, igual, sí, de Juan Pablo Salazar nos dice, yo he visto a Dios como mi mejor padre, porque desde el día que me tomó por hijo jamás me ha dejado solo. Muchas veces los padres terrenales se toman días libres y se despreocupan de los hijos, pero Dios nunca se toma días libres, Él siempre está al cuidado de sus hijos para protegerlos. Él nos ama y no hace excepción de personas. Así veo a Dios como padre. Qué bonito. Qué lindo. Hay otro también de nuestra pastora Isabel que dice, siento al Señor como un padre proveedor y consejero. Siempre me da a entender de diferentes maneras cuando debo corregir mi camino y siempre lo hace con amor. Eso igual es otra cosa, yo creo que antes los papás cuando, por ejemplo, castigaban o nos retaban, uno como, no personalmente, pero hubo una generación de que los papás como que golpeaban mucho a sus hijos, ¿cierto? Por ejemplo, la generación ya de mi mamá, los papás de mi mamá y los abuelos y todo. Entonces igual ellos para entender que el amor de Dios, los castigos, no los castigos, sino que cuando Dios nos habla y nos reprende de alguna forma, siempre lo hace con amor, ¿cierto? Y eso es un punto muy, muy bonito. ¿Qué más? Nuestra hermana Edith también dice, Dios es nuestra seguridad en los momentos más difíciles, Él está ahí ayudando a pasar por el desierto. Él es nuestro todo. Y es igual, es otro punto muy importante que dice que
es cómo vemos a nuestro Padre, cómo vemos a Dios en los tiempos de dificultad y cuál es nuestra reacción y de cómo nos acercamos a Él cuando estamos pasando problemas, cuando estamos pasando alguna crisis, que igual siempre es habitual. Y muchas veces, dependiendo de cómo vemos a nuestro papá, es como nos acercamos a Él en tiempos de dificultad. O sea, a lo mejor tenemos un papá autoritario, un papá con un carácter más fuerte, nos va a costar tener una relación más cercana con Dios y va a estar mucho más restringida esa relación. A lo mejor con un papá más cariñoso o un papá más no sé, más tierno, siempre vamos a poder acudir con él con más tranquilidad. No sé qué piensan ustedes frente a ese tema. Lo que pasa es que cuando, como todo bien dice, cuando, por ejemplo, uno ve con seguridad y que sabe que su papá siempre va a estar ahí, uno lo ve de forma como terrenal, por ejemplo, como vuelvo a tomar el caso de mi papá, como que uno sabe a quién recurrir, o sea, uno no va a golpear la casa de cualquier persona porque no pertenece y uno no es hijo de ahí. Por ejemplo, no puede ir a la casa de cualquier persona y decir, necesito ayuda, sino que uno sabe dónde buscar la ayuda y muchas veces eso te hace sentir bien, pues, o sea, saber que uno, a pesar como decía Evelyn, a pesar de que uno se porte mal, a pesar de que a veces ni siquiera esté haciendo las cosas bien, pero uno sabe que en la casa de los papás siempre va a encontrar refugio. Y es lo mismo que pasa con Dios, pues el paralelismo de que de repente la estamos embarrando o estamos haciendo cosas que ni siquiera van con nuestro propósito con Dios, pero sabemos que si nos arrodillamos y sabemos que si miramos hacia el cielo y corremos a nuestro Padre, Él va a estar ahí, pues sea como sea. Sí, súper importante. Ay, Camila nos manda otro comentario y dice, yo nunca vi a mi papá así, jajaja. Conmigo fue más condescendiente y malcriador. Por eso cuando era chica pensaba que Dios también era así conmigo, de que yo le podía pedir algo y Él me lo daría. Y también vi milagros porque creía 100% en Dios. Muy bonito comentario. Un buen punto, porque mira, me gustó, porque a lo mejor de repente ese puede ser también uno de los factores que nos impiden creer 100%. ¿Cierto? Porque no esperamos que ocurra 100% lo que creemos y lo que queremos o lo que estamos pidiendo. Pero como bien yo decía adelante, en Dios podemos tener eso. Podemos tener, a lo mejor nuestros papás no hicieron todo lo que queríamos, por decirlo así, o no pudieron, no sé, pero con Dios sí. En Dios tenemos esa facultad y Él nos dice, o sea, que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo hago. Entonces, igual me gustó mucho ese punto. Sí, nuestra pastora Margarita igual nos mandó. Hay uno bien largo, dice, la verdad es que he tenido muchas experiencias, con Dios y en una de ellas Él me habló en un sueño y sus palabras fueron tan claras y el mensaje tan potente que fue algo que jamás olvidaré. Pero esas palabras me transmitieron no solo su gran amor, sino a la vez una tremenda autoridad única y sin igual, que me estremeció por completo. Lo que sentí era a mi padre llamando mi atención, pero con amor, dice. Una mezcla difícil de entender que solo Dios puede transmitir. Ahí uno entiende que es su padre. Sí. También Eso. Carla nos tiene un comentario. Dale. Que dice, yo desde pequeña he sentido a Dios, pero para mí una mezcla de papá y un abuelo. De hecho, de muy niña me refiero a Él como mi tatita Dios, cosa que me ha enseñado a mis hijas. Para mí la mezcla entre un padre y un abuelo. Siempre me dirigía a Él directamente, a pesar de llevar una religión que se apoyaba de santos o de la María. Siempre sentía que no necesitaba pasar por nadie, iba directa a mi tatita Dios. Y además siempre sentí que él tenía magia y poder. Igual es súper bonito que no habla de, que lo ve como más como un abuelo, y un abuelo siempre es como más regalenador, que está ahí más cariñoso. Muy lindo punto que no lo había puesto a pensar tampoco. Muy buen punto porque además si te fijas ahí hay como un complemento. A lo mejor lo que lo tiene un padre, lo tiene un abuelo. Entonces es una figura más completa. Sí, igual que, por ejemplo, que un abuelo, como decía David, igual es como el regalador, el malcriador, ¿cierto?
el que te da plata escondida de tus papás, el que siempre te tiene como tu comida favorita, el que te da lo mejor en realidad, que se alegra cuando uno lo va a visitar, que siempre dice que te extraña. Entonces es como el amor de un abuelo, incluso dicen que es mayor el amor a los nietos que el amor a los hijos. Entonces igual es como linda esa referencia, muy, muy linda. Sí, bonito. Y teníamos... Dale. Dale nomás. Dice, a veces pensaba que Dios no escuchaba, pero luego entiendes que Él tendrá cosas grandes para ti porque un padre nunca permite que sus hijos sufran. Esa es otra cosa importante. Yo creo que todas las personas que están escribiendo, que están comentando lo que piensan de acuerdo a esto, como que tienen un punto muy, muy favorable porque sabemos que Dios es nuestro proveedor, sabemos que Dios es nuestro Padre. Y también otro punto es que sabemos que Él nunca va a esperar que nosotros suframos. O sea, a veces el sufrimiento que hay aquí en la tierra o el sufrimiento lo provoca uno mismo por malas decisiones muchas veces, pero Dios nunca quiere nuestro sufrimiento. Él siempre nos va a querer enseñar, nos va a querer doctrinar y nos va a guiar por el mejor camino, pero una vez se desvía y ahí es donde viene el sufrimiento y a veces uno dice, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre estuvo ahí. Eso es lo que me gustaría recalcar del comentario de Denis también, que es muy bonito ese punto. Así es. Nosotros también teníamos algunos otros puntos en pauta, ¿cierto? Sí, también sobre, como estábamos hablando anteriormente, Dios en tiempo de dificultad, la respuesta de Dios ante nuestro clamor, porque muchas veces como iglesia, oramos y hemos hecho clamores y propósitos de oración por lo mismo. Y muchas veces, como dice Felipe, la fidelidad de Dios siempre está la respuesta de nuestras peticiones, de nuestras oraciones. Y yo creo que muchas veces, como hablamos anteriormente, algunos hermanos, y bueno, en algunos casos también, Dios, como a veces no han tenido padres que como que hayan esperado mucho de sus hijos, así ellos mismos, Dios no espera mucho de Dios porque creen que ellos no son lo suficientemente buenos, ni que son lo suficientemente aptos para poder lograr algo en Dios. Entonces, igual es un punto que me gustaría tocar de cómo Dios nos da nueva capacidad, nos da nuevas fuerzas como a hijos para ir capacitándonos y también cree en nosotros que podemos lograr grandes cosas si creemos en Él. Una de las cosas que yo he tenido muy presente estos días es que un papá, cuando llega otra persona y le dice a tu hijo, hoy tu hijo es porfiado, tu hijo es pesado, hoy que está malcriado tu hijo, o cualquier cosa, el papá y la mamá igual se sienten mal porque están hablando así de su hijo, ¿cierto? Pero, y el papá sigue creyendo en que su hijo está bien, en que su hijo a lo mejor tiene algunas faltas, ¿cierto? Pero que puede mejorar. En resumen, el papá siempre tiene fe en el hijo, siempre cree que va a ser mejor, siempre cree que va a salir adelante y siempre cree que va a llegar a él en caso de cualquier cosa que le pase, ¿cierto? Tiene esa confianza. Sí. Y Dios es así mismo también con nosotros. A pesar de que a veces el enemigo nos dice cosas, que somos de esta forma, o hay gente que te dice, ay, que tú nunca vas a cambiar, que tú a lo mejor eres igual a tus padres, eres igual a tu abuelo, no sé, etcétera, o vas a ser igual a tu mamá, o muchas cosas que hay gente que las marcan igual. Dios es nuestro Padre y Él sigue creyendo en nosotros, Él sigue creyendo en que nosotros vamos a superar esas cosas, Él sigue creyendo en que nosotros lo vamos a buscar a Él cuando necesitemos algo, Él pone esa confianza, Él tiene esa confianza puesta en nosotros y esa parte, asumir esa parte para nosotros a veces es como un poco difícil, porque al igual que si tú le dices todo el tiempo a una persona, no, si tú eres, no sé, igual a tu mamá, esa persona se va a creer que es igual a su mamá y que tiene que actuar igual y todo, pero Dios dice, no, porque yo soy tu padre, yo creo en ti y yo soy, tú te tienes que parecer a mí.
y independiente de lo que las personas te digan, yo sé que tú vas a salir adelante, yo sé porque yo soy tu padre y yo te creé. Es como, Sí. es algo impresionante en realidad. De hecho, la salvación en sí es la muestra más grande de que Dios confía en nosotros. El hecho de que Cristo mismo viniera a entregar su vida por la humanidad es porque hay un proceso de fe, de creo que esto puede arreglarse, porque está roto, pero él también tuvo la confianza y en parte ese es su amor, que confía de que nosotros podemos llegar a hacer lo que Él espera de nosotros. En el fondo es lo mismo que Jesús cuando le dice, obras mayores que estas harán ustedes, porque hay una confianza, hay un creo en ti. Y creo que es súper importante apoderarse de eso, apoderarse de esa particularidad de Jesús, de Dios como nuestro Padre, en el hecho de que Él confía en nosotros, Él sabe que podemos, con su ayuda, hacer todo lo que nos propongamos. Y ese, como tú dices, Miguel, igual es un tema que a mí me emociona mucho, porque el tema de la misma fe que nos tiene Dios a nosotros y lo que nosotros podemos hacer con, obviamente, Él en nuestra vida y las cosas que podemos hacer junto a Él son increíbles. De hecho, muchas cosas que parecen imposibles, siendo hijos de Dios, las podemos lograr solamente con su ayuda. Y muchas veces eso refleja la fe nuestra, la fe de dónde podemos llegar, de qué tanto Dios confía en nosotros. Muchas veces no creemos que Dios no nos ama tanto porque nos equivocamos y faltamos a su camino o simplemente nos alejamos de Él, pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Nos promete cosas como hijos y nos da fuerza y fe para lograrla. Y ese punto a mí me toca mucho personalmente, porque a veces, como dice Claudia, la sociedad o amigo o quien sea siempre intenta menoscabarnos de alguna u otra forma, siempre con el afán de competir en todo sentido. Entonces Dios nos da esa nueva identidad, que es igual, es súper importante. De ser hijo de Dios, también una nueva identidad que nos permite ir creciendo, aumentar nuestra fe y ser victoriosos en Cristo. Lo otro que igual es importante, por ejemplo, que a veces uno sabe que Dios no tiene favorito, o sea, Él no hace excepción de persona con nadie, pero muchas veces nosotros igual nos gusta sentirnos como el favorito de Dios, y como dice el dicho muy popular por ahí, dicen que para una madre o para un padre no hay hijos malos, o sea, sabemos que Dios tampoco es como lo que hemos reabundado en todo este tiempo, de que en realidad Dios confía en nosotros y que somos hijos escogidos por Él. O sea, muchas de las demás personas ni siquiera sabían que a lo mejor podían ser escogidos por Dios, pero han llegado a la iglesia, o sea, o se han empezado a conectar con nosotros, y la verdad es que eso es sentirse un poco favorito de Dios, de que Él nos ama, y a pesar de que nos ama a todos por igual, pero Él tiene un amor único con cada uno de nosotros. Así es. Así es Dios, es nuestro Padre. Qué hermoso poder descubrir esa faceta de Dios en nuestras vidas. Otra de las cosas que teníamos en pauta como pregunta es, ¿cómo acudimos a Él cuando estamos en dificultades? ¿Cierto? Y bueno, yo ahí tengo un magíster porque en mi vida diaria, mi papá, si hay algo que se ha destacado, es en ser el salvavidas, el que siempre ha estado ahí cuando ha habido dificultades, cuando chico era un caos y siempre estaba, o sea, ves que había un problema, al final siempre tenía que recurrir a mi papá. Y yo a veces me las daba como que no, pero en el fondo uno siempre tiene que, al menos en mi experiencia personal, yo siempre tenía que terminar volviendo. Y creo que igual es un buen paralelismo, porque a veces no es tan solo porque nuestra imagen esté dañada o porque no hayamos tenido una buena experiencia, sino que también nosotros, como hijos, somos un poquito orgullosos y me las voy a arreglar yo y voy a salir yo adelante y yo sé lo que estoy haciendo, como los hijos de hoy día que lo saben todo, pero no es así, no es así. Al final siempre tenemos que recurrir a nuestro Padre porque Él es el que nos ayuda, el que nos saca adelante cuando está todo perdido. Exacto, y por eso también hay un comentario de Néstor que me gusta mucho que dice,
A un padre ver a su hijo sufriendo se le parte el alma, cuanto más a nuestro Dios Padre. Él acudirá al clamor de sus hijos. Así es, efectivamente. Dios, creo que en esas instancias precisamente es cuando más muestra su paternidad. Cuando estamos, como dice el salmista, en el pozo de la desesperación. Él es el que viene y nos saca de ahí. Y es lo mismo que haría cualquier padre si ve a su hijo así. Igual, como tú dices, Miguel, muchas veces yo, bueno, me reconozco a veces personalmente que muchas veces me la doy como que me la sé toda o como que yo puedo solo, y a veces como un poco de orgullo, podríamos decirlo, a veces nos cuesta acudir a nuestro padre o estar junto a él. Sí, bueno, ahí, por Ahora ejemplo, sí. yo conversaba con una amiga. Sí, ahora sí. Ay, bueno, Ya. conversaba con una Bueno, amiga. no, dale nomás. No, por favor. Ya. Termina el punto, David. Entonces, muchas veces con el mismo tema del orgullo personal, como tú dices, Miguel, siempre recurrimos de alguna u otra forma a nuestro padre, por ayuda, por un consejo, por una guía, a lo mejor, de qué decisión tomar, a lo mejor en tiempos difíciles o para dónde ir en nuestra vida. Hay un montón de cosas que podemos aprender y vamos a aprender hasta el fin de nuestros días de nuestro papá. Y yo creo que es el mejor ejemplo del papá, que el papá siempre va a enseñar, va a ser el ejemplo, va a ser el modelo que tenemos, y es igual algo importante. Y uno aprende después de él para ser un buen papá con sus hijos, que es como lo que se va heredando después. Claro. Exacto. Lo que quería decir es que, por ejemplo, hablando con una amiga que está pasando por una situación difícil, ella me decía que muchas veces, bueno, la situación que estaba pasando había llegado a pensar de que Dios no estaba con ella siendo cristiana. Como que sentía que Dios estaba lejos, que no entendía por qué estaba pasando esta prueba tan difícil. Pero yo le hacía entender igual que nosotros no somos perfectos. Nadie de nosotros es perfecto, es un hijo perfecto, ¿cierto? Y Dios nos ama igual, nos ama tal cual somos, porque aunque nosotros nos creamos imperfectos, Dios crea cosas perfectas. Entonces, a pesar de que a lo mejor no nos sintamos, ¿cierto?, como favorecidos, o no nos sintamos, ¿cómo decirlo?, como que merezcamos esa atención de Dios, igual tenemos que aceptarla, porque Dios nos ama así tal cual somos, y siempre va a estar con nosotros, pase lo que pase, siempre podremos acudir a Él, y Él siempre va a responder nuestro clamor, porque aunque cuando nosotros estemos sufriendo, dice que Él se lleva todas nuestras cargas, se lleva todo nuestro cansancio, todo lo que está sobre nosotros, y podemos descansar en Él. Y además que la palabra dice también que Él no nos enviará más carga de la que nosotros no podamos soportar. Entonces, sea la prueba que sea que tengamos que pasar, tenemos esa seguridad de que la vamos a enfrentar y la vamos a pasar con la ayuda de Dios. Entonces, es muy bonito eso, de que Dios siempre va a estar ahí respondiendo a nuestras oraciones, respondiendo al clamor, independiente del tiempo, porque sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, pero a la larga Dios siempre nos va a dar una respuesta. Cuando a lo mejor menos lo esperemos, vamos a ver la respuesta y la mano de Dios ahí en nuestra vida. Así es. ¿Hay algún comentarios? Sí, ¿qué más comentarios? Este es el comentario del pastor Pablo. Dice, no hay nada más lindo en la vida que ver a Dios como nuestro papá. Hoy entiendo más que nunca que el amor de Dios es incondicional, al igual que como amo a mi hija, es incondicional. Un amor que no tiene palabras para describir. Pase lo que pase, siempre será mi hija amada. Así nos ve Dios, pase lo que pase, siempre seremos sus hijos amados.
aunque pasen los años, el amor de Dios estará para abrazarnos. El amor de Dios no es por mérito, sino por gracia. Ahí está la confirmación de lo que hablaba Claudia, que en realidad a veces uno no se siente merecedor de tanto amor, o sea, uno se ha portado mal a veces o de repente no está alineado con Dios, pero sabe que a pesar de eso, Dios siempre, a pesar de cómo seamos, siempre Él va a estar con nosotros y no es porque nosotros hayamos ganado ese amor, sino que es por gracia, o sea, sin merecerlo, Él nos amó primero, como dice la palabra del Señor. Así es. Así Y tenemos el último comentario de Patito, que nos habla acerca de su experiencia también, y dice: mis hermanos, les cuento, yo estudié cuando chico en un colegio católico. Rezábamos como 6 veces al día, quizás más, íbamos a la capilla 2 veces al día, y la verdad yo nunca me persinaba, y por eso me castigaban, pero mis oraciones iban dirigidas a Dios. Creí que siempre Él me escuchó, a pesar que no lo conocía. Y Él fue mi padre, que yo le contaba mis cosas. Vivía en el campo y me iba al cerro a hablar con Él creyendo que me respondía a las peticiones de mi corazón. Creo que es verdad, ahora que lo conozco, me doy cuenta de que Él es real. Muy bonito comentario. ¿Se da cuenta igual como que cada quien a través de sus propias experiencias ha ido como desarrollando y conociendo a Dios? Y básicamente el caminar cristiano es una relación. Entonces me gustan mucho todos los comentarios porque en todos veo que de una u otra forma es como la vida misma. Uno, obviamente, yo creo que uno se relaciona con los padres y tampoco es una cosa como cuadrada, rígida. Yo te digo, por ejemplo, cuando yo era chico, mi papá era el que ponía reglas, era más estricto. Pero ahora es abuelo, ahora es más dulce. Ahora hay otra forma de relacionarnos. Es mucho más cordial, mucho más cariñoso. Entonces yo creo que igual nuestra relación y nuestro conocer a Dios va cambiando también, va evolucionando. Y es hermoso porque veo que mucha gente ha hablado de eso, como que confían en Dios de una forma, pero también lo han ido viendo de distinta manera a lo largo del caminar. Así es. Sí, yo creo que es igual es importante de como ver a Dios de distintas formas, porque uno en su vida va pasando distintas experiencias también. Por ejemplo, uno cuando llega a conocer a Cristo, lo ve a Dios a lo mejor un Dios de amor, un Dios a lo mejor de maravilla, de un Dios de gracia, de que te perdona. Y a medida que uno va pasando obstáculos, ve un Dios consolador, ve un Dios que levanta el ánimo, que aumenta la fe. Y ahí cuando uno va creciendo, va viendo distintas facetas de Dios según la experiencia de vida que vaya teniendo cada uno. Entonces, al final, uno podría decir que uno nunca termina de conocer a Dios como un papá, porque siempre hay una faceta nueva que podemos conocer en cada oportunidad. Así es. ¿Tenemos comentarios? Camila nos comenta y dice: creo que ver a Dios como papá también nos hace sentir enojo cuando hablan mal de Él. Es como si ofendieran a nuestro propio Padre. Sí, en esto yo le encuentro mucha razón, como que da rabia a veces cuando ciertas personas que hablan en contra de Dios, cuando dicen cosas negativas, ¿cierto? Cuando le echan la culpa a Dios de toda la maldad que hay en el mundo, cuando responsabilizan a Dios por cosas que pasan, que son consecuencias que nosotros mismos tenemos que vivir por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado, y le echan la responsabilidad a Dios cuando Él a lo mejor cuando Él, estoy segura que siempre quiso todo lo contrario para nosotros. Y a lo mejor se acercó muchas veces a nosotros para que no tomáramos esas decisiones, ¿cierto? Pero Dios también nos dio el libre albedrío. Yo siempre he dicho que hubiera sido más fácil que Dios no nos hubiera dado el libre albedrío, ¿cierto? Y nos hubiera obligado nomás a creer en Él y a adorarle. Pero ahí también podemos ver el amor que Dios tiene de permitirnos a nosotros mismos tomar la decisión
y que no sea una relación obligada, sino que sea una relación con él por agradecimiento y por retribuirle de alguna manera todo ese amor incondicional que él tiene con nosotros. Así es. De hecho, por ejemplo, ahora a la medida que ustedes conversan, igual me doy cuenta, por ejemplo, hoy las generaciones igual han cambiado mucho. Y hoy esa figura de padre creo que igual está súper desvirtuada. Estos días he estado viendo hartos videos y cosas en YouTube y hay una cosa que llegaba a mucha conclusión, y es que la agenda de hoy ha desvirtuado mucho la figura del padre. El rol se ha como denigrado un poco. Todos los padres de las series son tontos. Guinda de la Torta, Homero Simpson. De verdad hay una agenda, hay una intención de que esa figura no sea potente hoy en día. Y creo que, claro, obviamente la corriente del mundo va contrario a lo que es nuestro Dios, a lo que nosotros creemos, y creo que de alguna manera igual influye, porque esos son los modelos que tal vez las próximas generaciones van teniendo. Hoy, leía también, algunos psicólogos, hoy los niños, por ejemplo, yo me acuerdo que para nosotros, mi hermano siempre lo dice, mi papá era Superman, como que todo lo sabía hacer, uno como que tenía esa confianza, que el papá todo lo sabía, todo lo podía arreglar. Hoy día los chicos tal vez no son tan así. Hoy acuden a tutoriales antes de preguntarle a los papás. Hoy los hijos le enseñan a los padres, en algunos casos incluso. Entonces, igual esas figuras, si te das cuenta, igual se van trastocando, sutilmente. Sí, con respecto a eso, hay igual varias, bueno, tú como decías, nombraba algunos dibujos animados, hay muchos dibujos animados hoy en día de que le están dando una mala imagen al rol paterno, porque los denigran, como tú decías, como que le bajan la autoridad. Por ejemplo, el primer ejemplo es Los Simpsons. Nosotros, bueno, sabemos que ya pueden ser muy chistosos, ¿cierto? Muchas personas los vemos igual, pero a un niño, yo me acuerdo que cuando era chica nunca me dejaron ver Los Simpsons, porque son ya monitos animados para más adultos. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, a un hijo, que es Bart, que no respeta en nada a su padre. Y muchas veces los hijos también imitan esas cosas y después decimos, ¿por qué mi hijo no me respeta? Cuando yo mismo le doy la autoridad para ver esos tipos de series que en realidad se van como metiendo en el inconsciente de los niños y de nosotros mismos actualmente. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que vemos, con lo que los niños ven también, y no ir en la corriente del mundo, porque Dios nos dio un modelo de familia, como hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Donde el padre es el sacerdote del hogar, donde él tiene el deber, ¿cierto?, de estar bajo la autoridad de Dios y así también transmitirle eso a sus hijos y no por el contrario. Y también, como hablábamos hace unos días atrás, también yo creo que tiene que ver con con el respeto que se ha perdido en estas generaciones, y yo creo que también por lo mismo, por lo que ven los niños, por lo que se van contando ellos mismos, ¿cierto?, acerca de los papás, y porque muchos tampoco han tenido una figura paterna constante o real en sus vidas, también puede ser eso. Sí, también había una gran falla a lo mejor en muchos padres, no han sabido ser padres. Lamentablemente, como mi papá siempre dice, a nadie a uno le enseña a ser padre, pero acercándonos a Dios vamos a tener un buen ejemplo de padre. Si queremos aprender a ser padres por nosotros mismos y vamos a ensayo-error, creo que eso es lo que le pasa a las generaciones actuales. En ese ensayo-error hay lamentablemente muchas víctimas que van quedando. Yo creo que igual, por ejemplo, en ese sentido uno parte personalmente porque uno debe creer a quién recurrir.
porque como dice Claudia, igual muchas veces el respeto por los padres se ha perdido. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño siempre los primeros ejemplos eran mis papás, o sea, pero ahora no, como estamos hablando de eso, que no se respeta mucho a los papás o de repente no se recurre a los papás, le pasa lo mismo a nosotros a veces como cristianos, que en realidad recurrimos a tantas ramas que en realidad nos llevan para un lugar que ni siquiera es para donde queremos ir, pero lo importante yo creo que es una decisión personal de saber en quién creer. Y nosotros creo que en nuestra iglesia lo hemos dejado muy claro que en realidad nuestro proveedor es nuestro Padre, nuestro Dios, y Él ha puesto a nuestros pastores, nuestros líderes, que ellos nos guían también, pero en realidad nosotros primeramente debemos creer en Dios, o sea, creer de que Él es nuestro Padre y no dejarnos guiar por cualquier cosa que podamos ver en YouTube. De hecho, hay muchas cosas que podemos encontrar en Internet, de todo tipo de cosas, y la verdad es que muchas veces hay gente que se deja llevar por eso, pero en realidad lo importante y el llamado que hacemos nosotros es que tú puedas creer de que realmente Dios es nuestro Padre y Él es nuestro proveedor y Él muestra su fidelidad con nosotros siempre. Así es. Claro. Sí, de lo mismo tema que hablaba Felipe, la misma sociedad hoy en día ha perdido mucho el respeto por la autoridad. Y dentro de la autoridad, como el padre en sí, una autoridad para la familia, eso se ha desvirtuado. Por eso muchas veces, como dice Felipe, se han ocurrido otras corrientes de pensamiento que muchas veces van en contra de Dios, van en contra de lo que Dios dice y van en contra de lo que podría ser de bendición para una familia. Siempre el padre va a ser como el sacerdote del hogar, como decía Claudia, el canal de bendición para toda una familia completa. Muchas veces cuando el padre flaquea en una familia, la familia completa se va abajo y ocurren los problemas, ocurren dificultades, y es igual es algo que se debe recuperar, y nosotros somos encargados de perpetuar esa herencia de los papás hacia los hijos, del respeto, de la honrar a los padres, que también es algo súper importante, y sobre todo al papá, que siempre va a estar junto a uno, y como bien dice Felipe, Dios siempre va a ser nuestro papá, va a ser fiel en nuestra vida y va a estar acompañándonos en cada momento. Sí. Y tal vez ya para ir concluyendo un poco, igual no podemos negar que existe lo opuesto. Tal vez hay muchas personas que no han tenido una figura paterna, que su experiencia es mala, totalmente mala, pero acercándonos a Dios, eso se puede sanar y corregir en nuestras vidas. La única forma, de hecho, de sanar un corazón roto o un corazón que nunca tuvo un padre y tiene un vacío, es permitiendo que Dios se convierta en nuestro Padre, que Él llene esos vacíos, porque Él puede hacerlo. Y lo hace, de hecho, lo hace en nuestra relación con Él. A mí me gusta mucho, la hermana Carmen siempre dice eso, que Dios ha llenado todos esos vacíos que tal vez en su relación no los pudo tener con su padre, o por miles de cosas que pasaban en aquellos tiempos, pero eso Dios lo hace. Y tal vez es verdad. Y también lo otro con esto quiero concluir, es que Dios no solo Él llena los vacíos de una carencia de padres, sino que Él nos enseña a ser buenos padres, a quienes son papás. Él nos enseña, todo está en la Biblia, siempre concluyo con esto yo todas mis predicaciones, todo está en la Biblia. El modelo correcto de relación familiar y que a la vez nos presenta un espejo de lo que es la relación con Dios, está en la Biblia. Todo lo demás, todo lo que se ha desvirtuado, todo lo que no ha funcionado, es porque nosotros no hemos seguido el consejo de Dios y hemos hecho lo que nosotros queremos. Hemos hecho, como dice un cantante hoy, lo que nos da la gana. Y no es así. En Dios tenemos la seguridad y la confianza de que lo que Él aconseja, de lo que Él dice, es lo correcto. Y a eso debiéramos apuntar. Exacto. Me gusta un comentario que pone Patito ahí también, dice: Dios para mí es el padre que yo soñé. Yo nunca tuve un padre terrenal. Y ahí también podemos ver que Dios suple todos estos amores que nos faltan, ¿cierto? Como esa canción de Cristian de Clare, también: me amas como un padre, como un hermano, como un león, y como nadie. Entonces podemos confiar en que Dios siempre va a estar ahí amándonos, va a estar como un padre. Y por ejemplo, quisiera poner el ejemplo a José, ¿cierto? Con Joana, que ese día que mandaron los niños
los saludos para los padres. Emilio dibujó a José Pepe como un superhéroe, decía, bueno, aquí estás, el Super Pepe, decía. Entonces, eso igual ayuda también a que Emilio vea como un superhéroe a Dios. Y también, por ejemplo, Carlita, que ella siempre le dice a las niñas que Dios es como el tatita Dios. Entonces, eso también ayuda, porque ¿cómo le dices a un niño que no, que tiene que hacer, que no tiene que creer lo que ve, sino que tiene que creer lo que está ahí, que Dios está ahí? Entonces igual es más difícil, a lo mejor para un adulto es más fácil muchas veces, pero no para un niño. Entonces esa técnica que tiene ella o esa sabiduría que Dios le ha dado es muy buena también para transmitir el amor de Dios a su hija. Yo creo que también es importante, como hijo de Dios, siempre ser imitador del papá, siempre estar junto a él. A lo mejor uno siempre dice que el mejor ejemplo es cuando uno ve a su padre actuar, es cuando ve a su padre cuando está a su lado realmente. Cuando uno está al lado de nuestro papá, por ejemplo, nuestro padre terrenal, siempre aprende cosas. Cuando chico, como decía el Felipe, por ejemplo, el Emilio ve como súper Pepe, porque siempre lo ve jugar la pelota, así como súper que está arreglando las cosas, como un buen papá. Y yo creo que eso de estar al lado de nuestro padre, nosotros aprendemos mucho de él. Y eso nos invita también Dios, de aprender de su ejemplo, de ir imitándolo día a día. Puede que lo imitemos, lo abracemos, pero lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, nos estamos comunicando con él, sabemos lo que piensa, sabemos lo que nos quiere transmitir y lo vemos actuar en el día a día. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de ser imitadores de nuestro Padre, es siguiendo el camino de Dios, siguiendo su ejemplo y teniendo una comunión con Él. Y justamente el propósito de esta semana es para eso, es para estar cerca de nuestro Padre, es para poder abrazarlos, para poder sentirlo en la oración que hacemos a las 10 de la noche. Y es justamente para ser mejor imitadores de nuestro Padre, para que así nosotros podamos imitar esa conducta con nuestros hijos cuando tengamos. Así es. Así es. Creo que muy sabias palabras las últimas que dices tú ahí. Solamente el acercarnos a nuestro Padre nos va a hacer parecernos a nuestro Padre. Y es como la clave que tenemos que seguir. Me gustaría que fuéramos concluyendo y quisiéramos una oración en relación a esto, a que Dios pueda darnos esa guía, esa dirección, que empecemos a tener esta relación de hijos y padre. Creo que es muy necesario, sobre todo en un mundo tan turbulento como está hoy, un mundo que está tan caótico. Podemos descansar y podemos estar tranquilos y seguros que Él es nuestro Padre. Así que me gustaría, Felipe, porfa, si puedes hacer esta oración. Le voy a invitar a todos los que están ahí que puedan cerrar sus ojos, puedan compartir con nosotros esta oración. ¿Amén? Gracias, Señor, te damos porque primeramente sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Sabemos que a pesar de la dificultad, Señor, a pesar del miedo, Dios, que muchas veces nos puede embargar, Dios, sabemos que tu protección como Padre, Señor, siempre está sobre toda dificultad, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por poder abordar este tema tan hermoso, Señor, que nos habla de una protección, Señor, de una protección que solamente tú nos entregas, Dios, que quizá terrenalmente la podemos ver como un Padre terrenal, Dios, pero sabemos que va mucho más allá, Señor, lleva un trasfondo mayor, Señor, que solamente nos beneficia en bendición a nosotros mismos, Dios. Gracias porque hemos podido creer, Señor, hemos podido abrir nuestro corazón y ver, Señor, a quién podemos recurrir en caso de dificultad de Dios, como lo dice este propósito, Señor, corriendo a los brazos de nuestro Padre, Dios. Gracias porque sabemos que cada persona que está viendo esta transmisión, que cada persona que ha enviado su comentario, Señor, sabemos que cree en ti como un Padre único, Señor, como un Padre que nos da protección, como un Padre que nos llena de amor, Señor, y que muchas veces cuando estamos por un mal camino, Señor, o cuando vamos por un camino desviado diferente al tuyo, Señor, sabemos que tú nos traes, Señor, tal cual como nos amas, Señor, así también nos entregas esa corrección, Dios, que muchas veces necesitamos en nuestra vida, Dios.
por favor, Señor, entréganos mucho amor, Dios, pero también entréganos protección, entréganos esa guía, Señor, que solo tú sabes entregar, Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que en nuestra iglesia, Señor, se están levantando personas, Dios, que creen en que tú eres su Padre, Señor, y sabemos que tu protección estará con ellos, Señor. Te pido por aquellas personas que muchas veces le ha faltado un Padre, Señor. Por favor, suple tú toda necesidad, Dios, de protección y de amor. Sabemos, Señor, que tú tienes el amor perfecto, Señor, aquel amor que no es envidioso, Señor, aquel amor que es único, Padre, que podemos encontrar en ti. Por favor, guía nuestros pasos, Señor, guía nuestro miedo, Dios, que muchas veces nos ha embargado por completo en nuestra vida, Dios, pero sabemos, Señor, que todos, Señor, contigo seremos más que vencedores, Dios. Creemos en que tu poderío, Señor, estará con nosotros, Señor. Gracias porque podemos sentirte, Señor, día tras día en nuestra transmisión. Gracias porque podemos entregar, Señor, lo que hemos recibido por parte tuya para poder bendecir a los demás, Señor. Te pido por aquellas personas que necesitan tanto amor y tanta, Señor, protección, Dios. Por favor, te pido que tú guardes la iglesia, Dios, que guardes nuestra vida y a todas aquellas personas que están conectadas, que han participado con nosotros, Señor. Por favor, te pido por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos que tú nos tienes como hijos, Señor, guardados bajo el hueco de tu mano, Señor. Nos sentimos protegidos, Señor. Y otra cosa, Señor, es que nos sentimos muy amados por ti, Dios. Gracias por todo, Señor, por todo lo que nos entrega, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quiero concluir con un pequeño verso que quiero que se queden con él, que está en Juan 1:12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que eso nos ayude a tener esa confianza, esa seguridad de que somos sus hijos. Si quieren despedir. Sí, yo me quiero... Dale nomás, Claudia. No, dale. Bueno, nada más que este propósito de esta semana yo creo que nos va a ayudar a muchos, no solo a saber que podemos correr a los brazos de nuestro Padre, sino que a aceptar también que Dios es un Padre de amor, que Dios es un Padre perdonador, que Dios es un Padre que no nos castiga, sino que nos reprende con amor, un Dios que puede ser nuestro papá de todas formas y vencer esos estereotipos que muchas veces tenemos en nuestras vidas y para saber ahora que cualquier cosa que tengamos, independiente de nuestras imperfecciones, ¿cierto? Sabemos que podemos ir hacia los brazos del Padre y podemos saber y tener la seguridad de que Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Así que mucho ánimo nomás a todos y sigamos en este hermoso propósito que yo creo que va a ser de bendición para muchas de nuestras vidas. Ahora David. Ya. Yo igual le quiero invitar, como decía Claudia, a todas las personas a unirse a este nuevo propósito, a que estemos conectados como iglesia, bueno, y a todas las personas que quieran unirse, sobre todo para que podamos sentir en persona y lo podamos vivir quién es nuestro Padre, de cómo Él se relaciona con nosotros, de poder estar junto a Él, de poder abrazarlo, de poder sentirlo, de poder sentir que Él está al cuidado de nosotros, cada día nos da una nueva oportunidad y podemos estar en comunión con Él, que yo creo que es lo más importante. La mejor forma de aprender de nuestro Padre es estar a su lado. Es la mejor forma y es algo que yo quiero aprovechar de compartirle que a las 10 de la noche estamos en nuestro propósito, yendo a los brazos de nuestro Padre, que Él nos va a acompañar siempre en cada minuto. Así es. Felipe. Bueno, la invitación está hecha, les damos gracias a Dios por este hermoso momento, este hermoso tema y es un propósito muy bonito. Suena un poco gracioso lo que decía Miguel, pero ninguno de nosotros, de los que estamos acá, es padre aún, ni mamá en el caso de Claudia, pero creemos en que Dios es nuestro Padre y todos tenemos unos padres maravillosos y la verdad es que Dios suple toda necesidad. El llamado es que aquellas personas que se sienten un poco sin padre, la verdad es que Dios suple toda necesidad y es muy bonito poder entender y creer eso, así que le envío un gran abrazo a todas aquellas personas que estuvieron compartiendo con nosotros, como dice David,
conéctense con nuestra iglesia. Hoy a las 10 tenemos nuestro propósito de corriendo a los brazos del Padre, vamos a ir ahí corriendo. Pero damos gracias a Dios por eso y le amamos mucho. Estén atentos a nuestra red social también, porque hay muchas sorpresas, ya se viene nuestro aniversario, así que eso. Sí, sean muy bendecidos. Si quiere revivir este programa, puede entrar a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando haya algo nuevo. Y los esperamos el día viernes. El día viernes es nuestra reunión y mañana los grupos Conexión. Si alguno no tiene un grupo Conexión, contáctese con el mismo Face, cualquier persona, y va a ser derivado a un grupo donde va a poder encontrar un grupo de personas que lo van a acoger, que lo van a querer, que va a poder experimentar ese amor de padre en comunión con los demás hermanos. Así que un abrazo muy grande a todos quienes estuvieron con nosotros. Les amamos, nos estamos viendo. Bendiciones. Me gustaría Chao, bendiciones. Un último comentario de nuestro hermano Patito que dice: gracias por el hermoso tema que se habló hoy. Fui edificado, sea bendecido y prosperado. Saludo a los padres espirituales de mi parte. Y con ese saludo ya nos estamos despidiendo. Bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien. Muchas bendiciones.